Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La selección inglesa acaba de ser eliminada en la fase de los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. Una instancia importante donde ya es difícil hablar de fracaso, pero teniendo en cuenta que los ingleses poseían la plantilla más cara de este torneo, el calificativo de fracaso le cabe perfectamente. Aunque hay que decir que cayó frente a la segunda plantilla más robusta, la selección francesa. Con esta nueva eliminación, esta Inglaterra suma otro nuevo fracaso bajo el mando de Gareth Southgate, que no ha podido encontrarle el mejor provecho de sus jugadores, que línea por línea son bastante competitivos, por lo menos en sus clubes, pero en la selección no han podido concretar los títulos. En este video te invito para que veamos cómo ha sido el recorrido de esta selección desde el Campeonato del Mundo en 2014 hasta el presente 2022. Un camino con retos importantes para esta selección que ha sabido promover sus divisiones inferiores y formar grandes plantillas, pero al mismo tiempo se ha quedado corta en los momentos decisivos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Posterior a esa Euro del 2012, Hodgson fue confirmado al frente del equipo. El rendimiento en fase de grupos de ese campeonato anterior había dejado buenas sensaciones y la suerte de los penaltis no los había acompañado en los octavos de final. Para las clasificatorias del Mundial de Brasil 2014, Inglaterra se ubicó en el grupo H compartido con Ucrania, Montenegro, Polonia, Moldavia y San Marino. Producto de 6 victorias y 4 empates, Inglaterra fue la líder del grupo con 22 puntos, consiguiendo el tiquete directo al Mundial en suelo sudamericano. En aquella lista de 23 escogidos por Hodgson, repetían 5 jugadores principales con respecto al Mundial anterior. Glenn Johnson, de 29 años del Liverpool, James Milner, de 28 años del Manchester City, Steven Gerrard, de 33 años del Liverpool, Frank Lampard, de 35 años de Chelsea y Wayne Rooney, de 28 años del Manchester United. Para este campeonato, las principales novedades fueron las siguientes: el portero Joe Hart, de 27 años del Manchester City, el defensa de 28 años Gary Cahill de Chelsea y los juveniles de Liverpool, el mediocentro de 23 años Jordan Henderson y los delanteros Daniel Sturridge de 24 años y Raheem Sterling de 19. Las principales ausencias con respecto al mundial anterior fueron las de los defensores de 33 años de Chelsea, Ashley Cole y John Terry, el volante Gareth Barry de 33 años del Manchester City y el delantero Jermaine Defoe de 31 años, en aquel momento jugando en el Toronto de la MLS. Este último delantero fue incluido en la lista previa de 30 jugadores, pero finalmente fue de los 7 descartados para viajar a Brasil. En esta Copa del Mundo, Inglaterra se ubicó en el grupo llamado de la muerte, compartido con otros 2 campeones del mundo, Italia y Uruguay, además de Costa Rica, que se suponía iba a ser la esclava del grupo. En el debut cayeron frente a Italia 2-1 con goles de Marchisio y Balotelli, descontado por Sturridge. En el segundo partido, Inglaterra cayó derrotada frente a los uruguayos con un marcador de 2-1 con doblete de Luis Suárez, descontado por Rooney. De forma sorpresiva, Inglaterra, al no sumar un solo punto en los primeros 2 partidos, ya estaba eliminada, por lo que disputó el tercero sin opción alguna de avanzar en el torneo. Aquel encuentro fue ante la sorpresiva Costa Rica, en ese momento ya clasificada con 6 puntos. Aquel partido finalizó sin goles. Antes de iniciar el mundial, estaba claro que aquel grupo D era el más complicado. Sin embargo, había favoritismo inclinado hacia las 2 selecciones europeas, pero de forma sorpresiva, las selecciones americanas fueron las que consiguieron el paso a octavos. A pesar de ese fracasado paso en territorio brasileño, la Asociación Inglesa de Fútbol decidió respaldar a Hodgson para dirigir las clasificatorias y la Eurocopa del 2016. En esa fase previa, como de costumbre, los ingleses no tuvieron problemas. Fueron los líderes invictos con puntuación perfecta de 30 puntos, ganando todos los 10 partidos. En aquel grupo compartido con Suiza, Eslovenia, Estonia, Lituania y San Marino. En aquel campeonato, la selección inglesa se ubicó en el grupo B, compartido con Gales, Eslovaquia y Rusia. En el debut empataron a 1 con Rusia con goles de Eric Dier y Beresutski. En el segundo partido derrotaron 2-1 a Gales con goles de Vardy y Sturridge, descontado por Gareth Bale. Y en el tercer encuentro empataron sin goles frente a Eslovaquia. De esta forma, Inglaterra de manera invicta sumó 5 puntos, clasificándose a la siguiente fase, aunque perdiendo el primer lugar con Gales, que sumó 6 puntos. En octavos de final, Inglaterra se enfrentó a la selección Islandia, gran revelación de ese campeonato. Muy temprano, al minuto 4, Rooney de penalti abrió el marcador a favor de los ingleses, pero solo 2 minutos
después, Sigurdsson hizo el empate y al minuto 18 Sigurdsson hizo el 2-1 definitivo, con el que Inglaterra de manera sorpresiva caía eliminada en la tempranera fase de octavos de final. El mismo día de aquella eliminación frente a Islandia, Roy Hodgson renunció a su cargo como entrenador. En su reemplazo, la Asociación Inglesa de Fútbol nombró de manera interina al estratega Gareth Southgate, de 46 años, quien había dirigido al Middlesbrough y en ese momento era el encargado de dirigir la selección sub-21. Después de 4 partidos al frente con la selección absoluta, Southgate fue confirmado como el entrenador oficial de la selección inglesa y fue el encargado de dirigir las clasificatorias y el Mundial de Rusia 2018. En esas eliminatorias, Inglaterra se ubicó en el grupo F compartido con Eslovaquia, Escocia, Eslovenia, Lituania y Malta. Inglaterra sumó 26 puntos que le permitieron ser la líder invicta del grupo, consiguiendo el cupo directo al Mundial. En aquella lista de 23 escogidos por Southgate, repetían solo 2 jugadores principales con respecto al Mundial anterior: Jordan Henderson, de 27 años del Liverpool, y Raheem Sterling, de 23 del Manchester City. El resto fueron novedades que dejaban en evidencia la gran renovación de la plantilla, con nombres como Jordan Pickford en la portería, en la defensa con John Stones, de 24 años del Manchester City, y Harry Maguire, de 25 años del Leicester. En el medio campo, Lingard, de 25 años del Manchester United, Dele Alli, de 22 años del Tottenham, y en la delantera, Harry Kane, de 24 años también de los Spurs, Jamie Vardy, de 31 años del Leicester, y Marcus Rashford, de 20 años del Manchester United. Los grandes ausentes con respecto al Mundial anterior fueron Wayne Rooney, de 32 años del Everton, y los volantes ya retirados Steven Gerrard, de 38 años, y Frank Lampard, de 40. En esta Copa del Mundo, Inglaterra se ubicó en el grupo G, compartido con Bélgica, Panamá y Túnez. En su debut, le ganó a Túnez 2-1 con doblete de Harry Kane, descontado por Ferjan Sassi. En el segundo partido, aseguraron la clasificación dándole una paliza a Panamá de 6-1. Con goles de Lingard, doblete de Stones y triplete de Kane. Y en el tercer partido, con una plantilla alterna, cayeron frente a Bélgica por la mínima diferencia con gol de Hasunag. De esta manera, la selección inglesa quedó de segunda del grupo, sumando 6 puntos. En octavos de final, enfrentaron a la primera del grupo H, la selección Colombia. Aquel partido, disputado en la ciudad de Moscú, estaba bastante parejo hasta el minuto 64, cuando Carlos Sánchez le hizo una falta infantil a Harry Kane dentro del área, que el árbitro de inmediato sancionó como penalti. 2 minutos más tarde, el mismo Kane lo ejecutó, poniendo el 1-0 a favor de los ingleses. En adelante, se creía que el partido finalizaría con victoria para Inglaterra. Sin embargo, en el minuto 93, Yerry Mina, de cabeza en un tiro de esquina, hizo el agónico empate que llevaba el partido a los tiempos extra, donde tampoco se sacaron ventaja. Ya en los penaltis, Mateo Uribe y Carlos Vaca erraron sus cobros y le dieron el pase a Inglaterra a los cuartos de final. En cuartos, Inglaterra enfrentó a Suecia, que llegaba de eliminar a Suiza en octavos de final. Aquel partido, disputado en la ciudad de Samara, fue una cómoda victoria para los ingleses de 2-0, con goles de Harry Maguire y Dele Alli, asegurando el cupo a semifinales, instancia que Inglaterra no disputaba desde hacía 28 años. La última vez que habían estado en el grupo de los 4 mejores de un campeonato del mundo fue en Italia 90, donde cayeron a penaltis frente a la selección alemana. En semis, Inglaterra enfrentó a la selección croata en Moscú en el estadio Luzhniki. En el tempranero minuto 5, los ingleses lo empezaron ganando con gol de Trippier. En el 68, los croatas empataron con gol de Perisic y en adelante no se sacaron ventaja. El partido tuvo que irse a la prórroga, definido en el minuto 109, cuando Mario Mandzukic, de pierna izquierda, tras asistencia de cabeza de Perisic, puso el 2-1 definitivo, con el que Inglaterra se despedía de sus aspiraciones de regresar a una final de la Copa del Mundo después de 52 años. En el partido por el tercer puesto, Inglaterra por segunda vez en ese torneo se enfrentaba a la selección belga, pero esta vez, a diferencia del partido en fase de grupos, ambas selecciones lo hicieron con sus respectivas plantillas titulares. Muy temprano, al minuto 4, Thomas Munier hizo el primero para Bélgica. Inglaterra no lo pudo empatar y ya en el ocaso del partido, Hazard hizo el 2-0 final, con el que Inglaterra se privó al menos de portar la medalla de bronce en ese campeonato del mundo. Posterior a esa Copa del Mundo, Southgate fue confirmado al frente de la selección.
Aquella campaña en suelo ruso había sido la mejor de la selección inglesa en los últimos 28 años, por lo que su permanencia nunca estuvo en duda. En el naciente torneo de la UEFA, la Liga de las Naciones, Inglaterra se ubicó en el grupo A, más específicamente en el A4, compartido con España y Croacia. Producto de 2 victorias, un empate y una derrota, Inglaterra sumó 7 puntos, logrando el liderato del grupo y el cupo al Final Four. En aquella semifinal disputada en Portugal, le tocó enfrentar a la selección neerlandesa, con la cual cayeron 3-1. En el tiempo reglamentario le sacaron empate a 1 con goles de Rashford y de Ligt. En tiempos extra, los neerlandeses hicieron 2 goles, de Walker en propia puerta y de Promes. En el partido por el tercer puesto, Inglaterra derrotó a penaltis a Suiza después de un empate sin goles. Para este proceso, las principales ausencias fueron las de Vardy, que renunció a la selección, y las de Alexander-Arnold, Lingard y Dele Alli, que no fueron tenidos en cuenta por Southgate. Las principales novedades fueron las del extremo izquierdo de 25 años Jack Grealish del Aston Villa, la del extremo derecho del Borussia Dortmund Jadon Sancho de 21, al extremo izquierdo también de 21 años del Manchester City Phil Foden y el mediocentro ofensivo Mason Mount de 22 años de Chelsea. En las clasificatorias para la Eurocopa 2020, Inglaterra se ubicó en el grupo A, compartido con República Checa, Kosovo, Bulgaria y Montenegro. Como de costumbre, Inglaterra consiguió el cupo directo al torneo gracias a su liderato de 21 puntos, producto de 7 victorias y una sola derrota. En el sorteo para este campeonato, a Inglaterra le tocó ubicarse en el grupo D, compartido con Croacia, Escocia y República Checa. En esa primera fase, como era de esperarse, los ingleses fueron los líderes del grupo con 7 puntos, con victorias ante Croacia y la República Checa y empatando ante Escocia. En octavos de final les tocó enfrentar a la segunda del grupo F, la selección alemana. En el primer tiempo, los ingleses fueron superiores a los alemanes, pero no hubo goles. En el periodo complementario, las cosas se equilibraron, pero los goles los puso Inglaterra con Sterling y Harry Kane, ganando el partido 2-0. Y por fin, quitándose el maleficio ante los alemanes, a quien no eliminaban en un mata-mata desde la final de la Copa del Mundo del 66. En cuartos de final, el camino le puso un asequible rival, la selección ucraniana, a quien goleó sin problema alguno 4-0, con doblete de Kane y goles de Maguire y Jordan Henderson. En semis le tocó enfrentar a la revelación, la selección danesa. En todo el partido, Inglaterra fue superior, pero en el marcador estuvo bastante igualado. Mikkel Damsgaard abrió el marcador para los daneses al minuto 30 con un golazo de tiro libre, pero a los 9 minutos los ingleses empataron con autogol de Simon Kjaer. En adelante no se sacaron ventaja y tuvieron que ir a los tiempos extra, donde Sterling se hizo un piscinazo dentro del área que se lo compró el árbitro decretando penalti. Harry Kane lo ejecutó al minuto 104 y de esta forma por primera vez metía a Inglaterra en una final de la Euro. La gran final, Inglaterra se dio el lujo de disputarla en Wembley ante 67.000 espectadores. Su rival, la selección italiana, que había tenido mejores números durante el torneo. Muy temprano al minuto 2, Trippier asistió a Luke Shaw, que abrió el marcador del partido, en el que sin duda fue un comienzo inmejorable para los Tres Leones. Ese gol de Camerino afectó psicológicamente a los italianos, que les costó 20 minutos en reponerse. Los mismos que Inglaterra debió aprovechar para liquidar el partido, ya que un 2-0 en esos primeros minutos quizá hubiera sido letal. A partir de los 25 minutos, Italia empezó a crecer en su juego e Inglaterra se fue replegando, dejándole la iniciativa a los italianos, que encontraron su recompensa al minuto 67 por medio de Leonardo Bonucci en una jugada de tiro de esquina. En adelante se mantuvo el empate y se fueron a los tiempos extra. De forma increíble, Southgate se murió de hambre con la nevera llena. De los 90 reglamentarios no le dio ni un solo minuto a sus revulsivos. A Grealish, que ya había demostrado grandes aportes en anteriores partidos, solo lo ingresó hasta el minuto 99. Y Sancho y Rashford los ingresó solo hasta el minuto 120 a patear los penaltis fallidos, cuando pudo haberlos ingresado por ejemplo al minuto 60 e intentar definir el partido en los 90 reglamentarios. En las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022, Inglaterra se clasificó cómodamente con cupo directo, siendo la líder de su grupo con 26 puntos, superando en 6 a Polonia, su más cercana perseguidora, y en más de 12 a Albania, Hungría, Andorra y San Marino. Ya en territorio asiático, Inglaterra se ubicó en el grupo B, compartido con Irán, Estados Unidos y Gales. En su partido debut le dio una paliza a Irán de 6-1. Con anotaciones de Bellingham, Sterling, Rashford, Grealish y doblete de Saka.
En el segundo partido empató sin goles ante Estados Unidos, respetando la tradición de irse a tablas frente a los norteamericanos en las Copas del Mundo. Y en el tercer partido volvió al triunfo ganándole 3-0 a Gales con gol de Foden y doblete de Rashford. En los octavos de final, Inglaterra le tocó enfrentar a Senegal, la segunda del grupo A la que venció con un contundente 3-0 con anotaciones de Henderson, Kane y Saka. En cuartos le tocó enfrentar a la selección francesa, con la que perdió y fue eliminada de esta Copa del Mundo. Un rival muy fuerte con el que podemos decir que Inglaterra se fue con más pena que gloria. Por un lado, supo meterse al grupo de las 8 mejores del planeta, cayendo frente a la segunda plantilla más poderosa del torneo. Pero por otro lado, Inglaterra misma era la plantilla más cara y como mínimo se tenía que meter al grupo de las semifinalistas. En conclusión, esta selección inglesa en la última década ha tenido el surgimiento de grandes jugadores consecuente a su liga local, que es la más competitiva del mundo. Sin embargo, esa misma competitividad no la ha sabido transmitir a la selección, donde siempre van consideradas como favoritas, pero no han sabido concretar los títulos. Lo más cerca que estuvo fue en la Euro pasada, que se la quitó Italia a los penaltis, pero en los mundiales Inglaterra no ha podido llegar al menos a otra final, como la que consiguió en su territorio en el 66, única vez que ganó el título. En Rusia fueron cuartos, y en Qatar se quedan sin disputar el sexto partido. Ya veremos si la Asociación Inglesa de Fútbol se da cuenta que su problema está en el banquillo y no en la plantilla, o si por el contrario seguirán respaldando al nefasto Gareth Southgate. Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos dos videos recomendados para ti y te dejo también el botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.